considere pues algo diferente, lo podemos conversar en el privado, no hay lío. Muy bien. A mí, muchas gracias por todo. Súper. Y vamos a darle duro. Venga. Mari, venga, Cami. Perfecto, muy bien. Entonces comenzaremos el conversatorio. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia y el Centro de Pensamiento de la Regulación Corregulación, les doy una cordial bienvenida al conversatorio titulado Sandbox Regulatorio en el sector minero energético. Mi nombre es David Santiago Sicuamia Ramírez y tendré el honor de moderar esta sesión. Agradezco profundamente la presencia de quienes nos acompañan la tarde de hoy. Asimismo, extiendo un saludo muy especial a cada uno de nuestros panelistas invitados, quienes son referentes académicos, institucionales y técnicos con una sólida trayectoria en la regulación del sector minero energético. Les doy nuevamente la bienvenida a este conversatorio, cuyo propósito es esencialmente propiciar un espacio de reflexión crítica y de diálogo técnico sobre una figura que en los últimos años ha ganado terreno en diversos sistemas regulatorios, a saber, el sandbox regulatorio. Esta herramienta, inspirada en modelos de innovación adoptados inicialmente en sectores de tecnología y en sectores financieros, consiste en la creación de entornos regulados, controlados, delimitados tanto en el tiempo como en el alcance, donde se permite la experimentación de nuevas tecnologías, también de servicios, así como también de modelos de negocios. Esto bajo la supervisión de una autoridad competente. Entonces no se trata de una desregulación, sino de una adaptación temporal del marco normativo con el fin de observar y evaluar el comportamiento de las innovaciones en nuestro sistema. La incorporación de este tipo de esquemas en el sector minero energético colombiano plantea diversas preguntas, tanto a nivel jurídico como institucional, como a nivel técnico. Algunas de ellas serían: ¿cuáles serían sus condiciones de habilitación normativa? ¿Qué riesgos particulares se deberían mitigar? ¿Cómo armonizar su implementación en el marco normativo colombiano vigente? Además, con otros factores de interés, como lo podrían llegar a ser el medio ambiente y, por supuesto, nuestra seguridad energética. Este conversatorio, entonces, busca precisamente identificar de manera integral los elementos que estructuran la figura del sandbox regulatorio en el sector minero energético. Para ello, abordaremos sus fundamentos jurídicos, su viabilidad técnica, los retos que conlleva para las entidades reguladoras y de política pública, así como sus posibles contribuciones a la transición energética y al desarrollo de tecnologías limpias en el país. Antes de iniciar el diálogo, quiero presentar brevemente a cada uno de nuestros panelistas, por supuesto destacando sus trayectorias profesionales. En primer lugar, nos acompaña el profesor Luis Ferney Moreno Castillo. El doctor Luis Ferney es abogado de la Universidad Externada de Colombia, PhD en Derecho y Magíster en Derecho Económico de la Universidad de Lovaina en Bélgica. También es especialista en tributación de la Universidad de los Andes y con estudios en regulación de servicios públicos de la Universidad de Florida. Es socio fundador de la firma Moreno Servicios Legales y ha sido director y docente investigador del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia. Ha sido también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Regulación ASIER, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo FIDA y del Consejo Directivo de la Universidad Externada de Colombia. También integró la Junta Directiva de ISA. Sea bienvenido, doctor Luis Ferney. En segundo lugar, interviene el doctor Juan Carlos Bedoya Ceballos. El doctor Juan Carlos es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes y doctor PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. El doctor Juan Carlos ha trabajado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Minas y Energía, XM, y el Centro Nacional de Control de Energía. También ha prestado servicios como consultor para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. Sea bienvenido, ingeniero Juan Carlos. En tercer lugar, nos acompaña Muy el buenas doctor... tardes a todos. Muchas gracias.
En tercer lugar, nos acompaña el doctor Eduardo José Amaya Lacotur. Él es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado, vicepresidente de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, asesor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y secretario general de la Beneficencia de Cundinamarca. En el sector privado se ha desempeñado como gerente y líder legal en empresas del sector de hidrocarburos. Actualmente es asesor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Sea bienvenido, doctor Eduardo José. Finalmente, contamos con la presencia de la ingeniera Ángela María Sarmiento Forero, quien es ingeniera eléctrica y magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido directora técnica en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, asesora en el Departamento Nacional de Planeación y asesora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua. Sea bienvenida, ingeniera Ángela María. Un gusto. Agradezco a cada uno de nuestros panelistas por aceptar esta maravillosa invitación y poner su conocimiento y experiencia, por supuesto, al servicio de esta discusión. Entonces, la metodología del conversatorio será el siguiente. Se formulará a cada panelista una pregunta base previamente definida y en el orden que ha sido presentados la responderán en un tiempo estimado de alrededor de 10 minutos. Posteriormente se concederá nuevamente el uso de la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que de manera breve puedan comentar o complementar las intervenciones de sus colegas. Y finalmente destinaremos los últimos minutos del evento para responder algunas preguntas específicas formuladas por el público a través del chat. De manera que invitamos a todo el público, a todas las personas asistentes, a participar activamente dejando sus preguntas en el chat y durante el desarrollo del evento serán formuladas a nuestros magistrales panelistas. Sin más preámbulo, damos inicio al conversatorio con la intervención del profesor Luis Ferney Moreno, a quien le formulamos la siguiente pregunta. Doctor Luis Ferney, desde su perspectiva como experto, ¿cómo evalúa el panorama de desarrollos regulatorios para la implementación de esquemas de sandbox en el sector minero energético en Colombia? En particular, ¿qué avances identifica usted en relación con la adopción de esta figura y qué ventajas podrían derivarse de su aplicación en este sector? Adelante, profesor, tiene el uso de la palabra. Gracias, David Santiago, por el uso de la palabra. Un cordial saludo a mis aquí colegas panelistas. Digo colegas porque somos colegas, ¿no? Colegas de la regulación. Un cordial saludo y al público que está asistiendo a este importante webinar sobre un importante tema. Seguramente vamos a estar hablando mucho más del tema en el futuro. Yo tengo una presentación, solo que necesito que, por favor, la persona que está encargada de proyectar me pueda ayudar a proyectar porque no la pude hacer desde aquí. Entonces, espero de que la pueda hacer desde allá. Sí, señor, pero ya pues la voy a no sé compartir. quién es la persona. Ok. Bueno, entonces mientras se hace la presentación, en efecto, estamos hablando de responder una pregunta. ¿Cuál es el marco regulatorio del SAMOS? Entonces pasa a la siguiente, pero antes de eso, por favor, yo quisiera pues señalar qué es un SAMOS. ¿Sí? Yo creo que ese es el punto de partida. Suena, lógicamente, el SAMOS es como un anglicismo, pero se trata de una traducción de una arenera, que son las que utilizan los niños para jugar en espacios pequeños, cerrados y controlados. Y los niños pues tienen una vigilancia especial, sin reglas, pero vigilancia especial, para que la madre esté pendiente en una arenera a sus hijos, a los niños, y puedan ellos actuar, y la madre al final los deja actuar, los deja jugar, y al final posiblemente pueda establecer las reglas más adecuadas para que sigan en un futuro jugando. Y eso es lo que usamos. Es decir, ¿qué estamos hablando desde el punto de vista técnico? Estamos hablando de mecanismos de exploración regulatoria, probar regulación, hacer una prueba
de la regulación. Y esa prueba y esos mecanismos exploratorios de regulación y de incluso de autorizaciones, licencias y permisos, porque también no solamente se hace una exploración regulatoria, de regulación, sino también de buscar exploración de cómo puede ser lo mejor para efectos de lograr imponer licencias y permisos y autorizaciones. Entonces, en ese marco, es que estamos básicamente entendiendo lo que es un SAMBOS. Es un mecanismo de exploración, de regulación y de exploración de simplificación de autorizaciones, licencias y permisos. ¿Y quiénes son los sectores que se benefician de ese tipo de mecanismo de exploración de regulación y de exploración de también de simplificaciones administrativas, de autorizaciones, licencias y permisos? Pues fundamentalmente estamos hablando de proyectos de innovación, pero no solamente de innovación, sino proyectos de sostenibilidad, proyectos de acción climática. Son, básicamente en ese contexto es que se mueve este tipo de SAMBOS. Este tipo de SAMBOS no es para todo el mundo, ¿sí? Este tipo de SAMBOS y proyectos solo son para proyectos que tengan un cierto grado de innovación tecnológica y en cierta forma sean proyectos que contribuyen a la sostenibilidad, al cambio climático o a mitigar el cambio climático. Entonces, ese es el punto de partida. Puede pasar. Desde ese punto y contexto, entonces puede pasar, por favor. Tenemos unos fundamentos legales que sería como lo que llamamos el marco regulatorio del SAMBOS. Ustedes ven aquí un triángulo, que es el triángulo que usamos los abogados para poder determinar cómo es la jerarquía de normas en materia de un marco regulatorio. Como ustedes pueden observar, tenemos que iniciar por la Constitución Política, por supuesto, porque la Constitución Política hay varios artículos, en particular el artículo 333 y 334 de la Constitución Política, en donde le da un papel al Estado que es un papel de promover, ¿no? Promover, intervenir y promover, de intervenir, de intervención en la economía, pero al mismo tiempo de promover, impulsar, desarrollar. Y en ese orden de ideas, todo lo que se haga de intervención del Estado que tienda a promover, a impulsar, a desarrollar, está dentro de ese contexto del artículo 333, pero más que todo el artículo 334 de la Constitución Política. Dentro de ese marco, entonces, el Congreso de la República expide la ley 2069 del 2020. En la jerarquía, esa es la ley. Esa es la ley, digamos, marco, si podríamos decir así, de los SAMBOS para el público en general. Y ya voy a explicar el contenido de esa ley rápidamente. Está un decreto reglamentario general de esta ley, que es el decreto reglamentario 1732 del 2021. Es general porque reglamenta la ley para efectos, ya lo vamos a explicar, para efectos de todos los sectores del gobierno nacional. Sin embargo, antes de ese reglamento o antes de ese decreto reglamentario, hubo unos decretos reglamentarios muy especiales. Uno de ellos es de los FinTES, que es el decreto reglamentario 1234 del 2020, y luego viene el decreto reglamentario 1448 del 2022, ya posterior al decreto reglamentario general, pero ambos son especiales, el uno para FinTES y el otro para las TIC. También hay unos documentos soporte, documentos COMPE soporte para este tema del SAMBOS, que por supuesto en jerarquía pues están de política pública, pues como son normas, algunos dicen que son normas, otros dicen que no, pero de todas maneras están también unos documentos COMPES importantes que soportan este conjunto de normas de lo que es el SAMBOS. La siguiente.
Yo quiero entonces entrar a analizar rápidamente 4 temas relacionados con la ley. En primer lugar, la ley 69 del 2021 fue la que creó el mecanismo. ¿Sí? El mecanismo que llaman SAMBOS, que es el mecanismo exploratorio de regulación, y básicamente le dio al gobierno un año para que el gobierno reglamentara la ley. En efecto, pues lo hizo con el decreto anteriormente mencionado, que es un decreto general en el 2021, y estableció de que este SAMBOS era para aplicarlo, o ese reglamento, que es el decreto que expidió, era para que en cada uno de los ministerios y sectores administrativos que tengan, por supuesto, una potestad regulatoria, pudieran, en cierta forma, desarrollar, implementar los SAMBOS. Y la ley dice que los SAMBOS se pueden implementar fundamentalmente para temas, actividades intensivas en tecnología, en primer lugar. En segundo lugar, actividades intensivas en innovación. Es una numeración, no son excluyentes. Es decir, tecnología es una, para innovación es otra, incluso para uso sostenible de capital natural o lo que llaman tendientes a la mitigación de la acción climática. Entonces, ambos están para impulsar este tipo digámoslo así, de negocios, no solamente que componen tecnología e innovación, sino también que componen temas de sostenibilidad y mitigación de la acción climática. Entonces, ¿en qué dijo la ley? Estos ambos, los mecanismos exploratorios de regulación, son una especie de ambiente de prueba. ¿Qué es lo que va a probarse? Va a probarse de que estas actividades intensas en tecnología, innovación, mitigación de acción climática, se pueda hacer pruebas o exploraciones de que estas actividades puedan evaluarse, probar que se puedan evaluar estas actividades en función de la regulación vigente, porque es muy posible que la regulación vigente no se adecue a, o más bien estas actividades intensas no se adecúen a la regulación vigente, o todo lo contrario, la regulación vigente no se adecue a esas, puede ser también de forma opuesta la apreciación. Y por supuesto, la ley dice que es finalmente para determinar la viabilidad de la implementación de esas actividades intensas en tecnología e innovación, mitigación de acción climática, incluso también para determinar la necesidad de establecer una flexibilización del marco regulatorio vigente, incluso también sirven para determinar si es posible la simplificación de trámites. Entonces, como puede ver claramente, la ley lo creó así como un mecanismo exploratorio de regulación para actividades intensas de tecnología e innovación y para temas relacionados con sostenibilidad y mitigación de acción climática. Eso cabe todo ahí. Y básicamente se trata de explorar, con base en la regulación vigente, explorar lo que es la necesidad de flexibilizar el marco regulatorio existente. Y en segundo lugar, la necesidad de simplificar los trámites. Sale después, puede cambiar, por favor, sale el decreto general, el que dijo la ley que había que expedir, y sale, como bien sabemos, el decreto 1732 del 2021, que es un decreto general, donde el mismo ámbito de aplicación del decreto dice que aplica a todas las entidades del gobierno nacional que pueden crear los mecanismos exploratorios de regulación, en el sentido de que estos, por supuesto, entidades del orden nacional tengan la competencia de expedir y adoptar regulación. Es decir, estamos hablando de todas aquellas entidades del gobierno nacional, aquí en este caso están hablando del gobierno nacional, que tengan competencia para expedir regulación. Incluso, no solamente expedir regulación, sino aquellas también entidades que tengan la función de inspección, vigilancia y control
sobre dichas empresas que desarrollan dichas actividades. Y lo que establece el decreto fundamentalmente para poder hacer esos mecanismos exploratorios son dos cosas. Establece un régimen de sección regulatoria, que es ahí donde vemos nosotros un problema particular en ese régimen de sección regulatoria, porque es un decreto que crea la figura de la excepción regulatoria. Y ahí donde nosotros consideramos que posiblemente no debió este decreto haber creado la excepción regulatoria, es decir, excepcionar la regulación a aquellos que van a desarrollar las actividades, sino debió haber establecido más bien la figura de la regulación diferencial para aquellas actividades, darles una regulación más soft law, digámoslo así, para que se puedan desarrollar. Porque la excepción regulatoria implica suspender la regulación vigente. El que tiene que tomar esa decisión de suspensión de la regulación vigente es una ley, no es un decreto. Y la ley no ordena eso. La ley lo que dice es, haga un escenario donde se pueda evaluar la regulación vigente y determine al final si esa regulación vigente se puede simplificar, si esa regulación vigente se puede flexibilizar, si esos permisos y licencias y permisos se pueden flexibilizar. Así que esa aplicación del decreto en ese tema es un tema pues que habrá que reflexionar mucho más si realmente y cómo sería esa sección de la regulación vigente, porque prácticamente estamos hablando de una excepción de la regulación vigente. Lo otro importante de terminar acá es que este decreto habla de las simplificaciones de autorizaciones, trámites y licencias para desarrollar los proyectos, que me parece que ahí está muy adecuado, porque establece que se pueden implementar una serie de certificados de operación temporal. Es decir, aquellas actividades que se desarrollen en virtud de la tecnología, innovación, sostenibilidad, cambio climático, mitigación, se pueden darles unos certificados de operación temporal para que puedan entrar a desarrollar los proyectos. Entonces, eso tiene una bondad el decreto. Puede continuar. Luego, pues, vienen los análisis de estos decretos sectoriales, en el que, por ejemplo, en el caso del FinTech, se fueron por las innovaciones financieras, se fueron por introducir un certificado de operación temporal para que se pudieran desarrollar esos proyectos. Y por eso es que vemos que muchos proyectos FinTech se desarrollaron con esos certificados de operación temporal. Y están funcionando, están probando regulación, incluso pues parte de esa prueba de regulación están ajustando la regulación para que se adecue y puedan estos proyectos desarrollarse permanentemente en el país. También tenemos el decreto de las TICs, en el que básicamente se estableció una especie de autorización para hacer la flexibilización de la regulación y básicamente ahí pues lo ha venido haciendo en este caso pues el regulador de las tecnologías de la información y las comunicaciones, probando un poco cómo desarrollar estos ambos en virtud de este decreto. Entonces, como estamos en un tema minero energético, la pregunta es, ¿qué se necesita en el sector minero energético para implementar los ambos? ¿Sí? ¿Qué se necesita? Tenemos la ley y ya con la ley, sí que puede volverse, ya con la ley en mi concepto podríamos empezar a implementar estos mecanismos exploratorios, pero como la misma ley dijo que le dio un año al gobierno de una regulación complementaria, y la regulación complementaria es el decreto reglamentario general que anteriormente expliqué. Si puede, por favor, la que me ayuda a devolverse al decreto general. Con este decreto se podría hoy por hoy implementar los ambos. Se podría implementar ambos del sector minero energético. Puede incluso pensarse en una
especie de resolución del ministerio, si es que se quiere adaptar más para el sector, pero con este decreto se podría desarrollar. Ahora bien, también es importante aclarar de que puede pasar, por favor, a la otra diapositiva. Podemos también pensar, no, la anterior, en un decreto reglamentario para el Ministerio de Minas y Energía, como se hizo para la FINTES y como se hizo para el sector de las tecnologías, la información y comunicación, para poder también implementar el SAMBOS. Es decir, con esto termino. Para implementar el SAMBOS en el sector de minas y energía, tenemos ya el decreto reglamentario general que ya podríamos implementar los SAMBOS en el sector mineroenergético, pero si queremos, digámoslo así, adecuarlo a las condiciones particulares del sector de minas y energía, podría pensarse en un decreto reglamentario para el sector de minas y energía para implementación del SAMBOS. Y en tercer lugar, también estaría la posibilidad de una posible resolución, acto administrativo de resolución del ministerio que pudiera también adecuarse para la implementación del SAMBOS. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque es que el ministerio, el sector de minas y energía tiene un ministerio que dicta la política pública. Entonces, esto, en cierta forma, tendrá que venir todo un direccionamiento desde el Ministerio de Minas y Energía para que podamos básicamente pensar en ese mecanismo. Yo voy a dejar aquí mi intervención porque sé que los demás colegas expertos en regulación aquí pueden dar su opinión también. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Luis Ferney Moreno por su intervención en la que ha expuesto con suficiente claridad la noción de sandbox regulatorio, así como su abordaje normativo constitucional, legal, reglamentario y por supuesto una hoja de ruta para implementar esta figura en el sector minero energético. A continuación le damos la palabra al ingeniero Juan Carlos Bedoya Ceballos y le formulamos la siguiente pregunta. Doctor Bedoya, desde la perspectiva del Ministerio de Minas... Qué pena interrumpir. David, no sé si me escuchas. Les voy a pedir si por favor me pudieran brincar 5 minuticos porque preciso en este momento estoy pasando por esas cámaras de escáner. Ya voy a sentarme en un puesto donde pueda atender la pregunta en debida forma. Entonces les voy a pedir por favor si pudiéramos saltar la pregunta y ya apenas esté en un puesto de trabajo, entonces atiendo las preguntas del panel. Muchas gracias, David. Por supuesto que sí, doctor Bedoya, claro que sí, claro que sí. Entonces, seguiríamos con la intervención del doctor Eduardo José Amaya, y la pregunta que le queremos formular es la siguiente. Desde la perspectiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, ¿cuáles considera que son los principales desafíos regulatorios y normativos para implementar de manera efectiva la figura del sandbox regulatorio en el sector minero energético en el país? En particular, ¿qué retos identifica en términos de equilibrio entre la incorporación de nuevas tecnologías, la integridad del marco regulatorio y la estabilidad del sistema energético? Por favor, doctor Eduardo José, tiene la palabra. Muchas gracias, David. Me voy a permitir apagar la cámara, que tengo problemas de conexión y me tocó compartir datos, entonces para que de pronto no se vaya a oír distorsionada la voz. Pero conforme a lo que me preguntas, hemos dividido, digamos, la explicación o la respuesta a esta pregunta en 3 pasos. En el primero voy a hacer un breve resumen de las funciones de la Comisión de Energía y de Regulación de Energía y Gas para poder contextualizar cuáles son las facultades o cuáles son las actividades que entra a regular la comisión dentro del sector minero energético. Segundo, iba a ser una contextualización de las normas que le permiten a la CREG poder adelantar un proyecto de sandbox regulatorio, pero el doctor Luis Ferney nos ahorró ese paso haciendo una magistral explicación del contexto regulatorio en el país y en el cual nos permite adoptar
el mecanismo de sambos regulatorios, entendiendo que la comisión, la CREC, es una de las entidades del gobierno nacional facultada para expedir este tipo de mecanismos exploratorios regulatorios dentro de los límites constitucionales y legales. Con respecto, digamos, a las facultades o a las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de acuerdo con los dispuestos en las leyes 142 y 143 de 1994, le compete regular el ejercicio de las actividades de energía eléctrica referentes a la generación, a la interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y de gas combustible con relación al transporte, distribución, comercialización, incluyendo los combustibles líquidos derivados del petróleo por disposición del decreto 1260 de 2013. Asimismo, con la expedición del decreto 1476, el cual también mencionó el doctor Luis Ferney en su intervención, se le otorgó a la CREC la facultad de regular el uso del hidrógeno destinado a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas y las condiciones para la inyección del transporte de hidrógeno en el Sistema Nacional de Transporte. Posterior a este decreto se expidió el decreto 1597 de 2024, en el cual también se le otorgan unas facultades a la comisión con relación al hidrógeno y referente para definir los esquemas tarifarios de energía eléctrica con el objetivo de promover el desarrollo de los proyectos de hidrógeno en Colombia. En cuanto al marco regulatorio, que fue ampliamente expuesto, hacemos referencia a la Ley 2069 de 2020, Ley de Emprendimiento de Colombia, y el decreto 1732, en el cual, como ya lo dije, la comisión entra a formar parte de las entidades del gobierno nacional facultadas para expedir estos mecanismos de exploratorios regulatorios. Actualmente la comisión viene trabajando conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación, en la identificación de proyectos del sector para la expedición del primero de los primeros ambos regulatorios. Para este fin, el Departamento Nacional de Planeación ha diseñado unas matrices con el objeto de identificar si los posibles proyectos pueden ser sujetos o no de este tipo de regulación. En este sentido, hemos venido trabajando los equipos de trabajo tanto de la Comisión con el Ministerio de Minas con la orientación del Departamento Nacional de Planeación y estamos evaluando actualmente 3 proyectos con la finalidad de construir los primeros ambos regulatorios del sector energético. Hablo acá del sector energético, porque como lo comenté al inicio de mi intervención, nosotros no regulamos actividades relacionadas con el sector minero, únicamente con el sector eléctrico, gas, combustibles líquidos derivados de combustibles líquidos y el hidrógeno. Dentro de los posibles proyectos que hemos identificado como SAMBOS, está uno referente a las tarifas por franjas horarias a usuarios regulados, que este tiene como propósito aplicar tarifas por franjas horarias a usuarios regulados para incentivar el consumo de energía en momentos de menor demanda y disminuir de esta manera los costos de prestación del servicio en horas de mayor demanda y que estos beneficios se vean reflejados en las tarifas, en la facturación que se le presenta a los usuarios. Con base en la matriz que nos entregó el Departamento Nacional de Planeación, uno de los puntos más relevantes es la identificación de las barreras regulatorias. Dentro de las barreras regulatorias, nosotros hemos identificado únicamente aquellas relacionadas con resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Un segundo proyecto que hemos identificado es el blending de hidrógeno, que consiste en establecer condiciones para la inyección de la mezcla de hidrógeno y de gas en el sistema de transporte nacional y de esta manera definir disposiciones en la reglamentación única de transporte para poder realizar el blending. Aquí también hemos identificado barreras regulatorias con relación a las resoluciones expedidas por la CREC. Son resoluciones del año 99 y 2013,
que como pueden ver son anteriores a la expedición de o al otorgamiento de las facultades que se le asignaron a la CREC con la expedición del decreto 1476 de 2022, por lo cual todas estas regulaciones que tienen que ver, que fueron expedidas con anterioridad, tendrían que revisarse para mirar cuáles son las barreras que podrían verse afectadas o que podía verse afectado este proyecto de blending de hidrógeno. Y un tercer proyecto que hemos identificado es la intercambiabilidad de cilindros de GLP, que consiste en la implementación controlada y temporal de un modelo con el cual los usuarios de este tipo de cilindros puedan adquirir, usar y devolver cilindros de gas licuado de petróleo sin importar la marca del proveedor. O sea, ¿qué se busca con esto? Que haya también una libre competencia, ya que actualmente estos cilindros, quien adquiere un cilindro de gas licuado, únicamente puede recargarlo o con el mismo proveedor y puede devolvérselo a ese mismo proveedor. Lo que buscamos es que haya una mayor competencia. Ahora bien, yendo más concretamente a las preguntas iniciales de David en cuanto a los principales desafíos que encontramos, es necesario delimitar el alcance del sandbox. También encontramos desafíos en la protección de los derechos de los usuarios que participen en él. Otro podría ser el cuidar de no trasladar los costos del sandbox a los usuarios, ya que esto va a interferir en las tarifas. Definir indicadores que permitan tomar decisiones regulatorias y por último garantizar el desmonte del sandbox, teniendo en cuenta que estas son medidas transitorias. En cuanto a los retos identificados, están en establecer un marco regulatorio con reglas claras que permitan la integración de nuevas tecnologías de forma eficiente, de tal manera que se garantice que los beneficios por la incorporación de estas tecnologías se trasladen a los usuarios finales. Hasta aquí va mi intervención. Quedo pendiente a cualquier pregunta relacionada con la pregunta inicial. Muchísimas gracias al doctor Eduardo José por su intervención, en la que, por supuesto, ha planteado con precisión una visión institucional de la CREC, pues dando alcance a algunas iniciativas particulares que han identificado y que han analizado la comisión, junto con la enunciación de algunos retos específicos en la materia, como lo podría ser el acompasamiento con la regulación, asuntos de competencia, de protección de derechos de usuarios y también de fijación de indicadores, entre otros. Seguimos con las intervenciones, entonces ahora vamos con la doctora ingeniera Sarmiento, y pues la pregunta que le quisiera formular es la siguiente. Desde su perspectiva como experta en energías renovables y sostenibilidad, ¿cómo considera que los esquemas del sandbox regulatorio pueden contribuir a acelerar la transición energética en el país? Asimismo, ¿qué desafíos específicos usted identifica para integrar tecnologías limpias en estos ambientes experimentales, considerando, pues, por supuesto, las particularidades del sector minero energético? Por favor, ingeniera, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Realmente la norma casi que lo dice y mi intervención es solamente respaldar, pues porque esto realmente facilita y habilita que las nuevas tecnologías se desarrollen. Hoy cuando entra una nueva tecnología se encuentra una cantidad de barreras que no están, o más, pues, barreras debido a reglas que no están adaptadas para la condición de esa propia tecnología. Entonces, eso claramente se traduce en o una barrera de entrada o en un aumento de costos. Entonces, si bien el desarrollo de nuevas tecnologías tiene unos altos costos durante las fases de desarrollo y penetración y maduración de las tecnologías, pues le vamos a sumar un costo que es la barrera regulatoria, porque esto realmente podría aumentar. Entonces, es una herramienta muy útil para lograr una facilidad en la entrada de estos proyectos de las nuevas tecnologías, de que uno pueda entrar en el mercado. Me va quitando barreras. De por sí una nueva tecnología o entrar en un nuevo mercado va a traer con nuevas tecnologías y con, digamos, toda la iniciativa que trae esto detrás de cambio climático, descarbonización, nuevas tecnologías, desarrollo de innovación, pues todo esto trae un riesgo propio en el desarrollo mismo de los nuevos proyectos, de los nuevos productos.
este mecanismo prácticamente puede habilitar, puede facilitar, puede acortar caminos y puede trasladar de forma más rápida beneficios a la demanda o al mercado. Entonces, las areneras claramente son un mecanismo que permite no solamente eliminar esos costos, también otras cosas que permite las areneras es de alguna forma minimizar inclusive los riesgos de largo plazo de la penetración de una tecnología o de la penetración de un mecanismo. Entonces, muchas veces se hacen modificaciones regulatorias que además son demoradas, que además tienen toda una, digamos, todo un esquema que ya nos mencionó claramente Eduardo José de lo que implica esta intervención regulatoria, por lo menos en el marco de la comisión. Pero recordemos que el ministerio tiene otras entidades regulatorias, tiene la Agencia Nacional de Minería, tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene inclusive el Servicio Geológico Colombiano. De hecho, muchos desarrollos tecnológicos que se están trabajando hoy a nivel energético involucran a varias de estas entidades, no solamente desde el punto de vista de la regulación. Entonces, poder tener estos espacios minimizan también los riesgos de modificación de todas esas normas para que en el largo plazo me dé cuenta que el mecanismo con el cual se implementó la señal que se dio no fue la adecuada. Entonces, de alguna forma también es una minimización de riesgos a futuro o de largo plazo por la entrada de nuevas tecnologías. Creo que es un beneficio también de cara a la demanda, de cara a los usuarios, de cara al mercado. Los retos, yo creo que más me voy a sumar un poco a los retos y desde el punto de vista de cómo se desarrollan estas areneras, hay diferentes metodologías, hay formas en las que es el mismo regulador que lo propone. Eduardo José estaba hablando de las areneras que vienen trabajando acá y yo me voy a atrever a poner unas cosas sobre la mesa y es que algo que hay que tener cuidado en estas areneras es identificar que no sean saltos o más bien evasiones a mecanismos regulatorios que yo podría modificar de otra forma. Tengo que tener una fase experimental, es algo que no he identificado, pero no he identificado no porque la regulación no lo haya ya previsto, sino porque la misma innovación es nueva en el mercado. Y esto es importante traerlo acá. ¿Cuál es la innovación que yo estoy introduciendo en esto? Quiero poner de ejemplo, por ejemplo, digamos, en este caso, y algo que pasó justo la semana pasada, que ha revoloteado todos los medios, y que fue el apagón en la península ibérica. Y con este apagón, pues efectivamente dijeron, listo, nosotros ya teníamos una arenera regulatoria en la cual se hacía una revisión de unas, digamos, unas islas o una separación zonal y una identificación de los controles de tensión que se debían dar para la estabilización del sistema de potencia con la penetración de energías renovables. Esto claramente no es algo que uno ya pueda previamente identificar, seguramente lo podrá modelar y hay muchos modelos desde hace más de 20 años, con 15 años con el inicio de la integración de las energías renovables que han tratado de modelar esto, pero otra cosa es en campo y cómo opero yo realmente en un mercado real. Entonces, esta arenera salió y empezó a funcionar hace más o menos unos 2, 3 años y hoy con el apagón pues sale y dice, bueno, venga, revisamos cuáles fueron los resultados de las areneras. Entonces, fíjense la oportunidad que tiene identificar estas areneras ante los cambios tecnológicos y ante nuevas tendencias que realmente necesiten unos espacios controlados en los cuales yo pueda identificar qué es lo que está pasando. Y esto de espacios controlados es muy importante porque con el sandbox y en algún momento cuando empecé yo a discutir y a entrarme en este tema, discutíamos con Luis Ferney. Bueno, y además él lo planteó. Los sandbox son una excepción regulatoria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿De qué forma yo lo que estoy haciendo es un salto a la regulación? Y una de las cosas que desde el reto que tenemos quienes queremos desarrollar innovación, quienes queremos proponer la entrada de nueva tecnología, cuando lleguemos a proponer y ojalá mi propuesta aquí me voy adelantando es que de verdad se adelante y se genere un espacio de normas claras para ambos en el sector minero energético. Cuando esto llegue a ocurrir, hay que tener mucha precaución de no caer en excepciones regulatorias que lo que hacen es que mi proyecto sea financieramente rentable. Y eso suele pasar muchísimo, ¿sí? Y esa es la confusión que no se debe buscar, porque si yo estoy buscando un sandbox para que digamos, no voy a decir que se haga una excepción regulatoria porque ese es el término, digamos, que estaba bajo discusión, pero que se haya una regulación diferencial, pero solo bajo ese esquema mi negocio es rentable,
esto es otro tipo digamos, de discusiones que no deberían tener un sandbox. Yo lo que tengo que identificar es el mercado cómo va a responder, tengo que identificar qué tanto voy a afectar una zona, qué tanto puedo afectar al usuario. La que estaba mencionando Eduardo José, las tarifas horarias, existían hace un tiempo, por alguna razón dejaron hoy de aplicarse, pero yo tendría que mirar, bueno, ¿cómo puedo hacer que la integración de las tecnologías de medición AMI puedan resolver problemas horarios hacia los usuarios, que ellos puedan ser beneficiarios, cómo puedo integrar esto con otras cosas, y de ahí de esa forma yo pueda identificar cuál es ese espacio regulatorio controlado, cuáles van a ser los beneficios y sobre todo algo que es muy importante en una arena regulatoria, cómo la controlo, pero cómo hago el desmonte. ¿Sí? Ese desmonte es una modificación regulatoria, ese desmonte es, digamos, cuando yo hago esto con los usuarios, cómo subsano la expectativa que generé en unos usuarios sobre unas tarifas diferenciales. ¿Cómo subsano eso? Y eso se discutía también cuando pensábamos las areneras regulatorias para comunidades energéticas. Listo, yo puedo hacer esto, pero ¿cómo logro hacer entender que si el mecanismo por esa línea que nos fuimos de venta y de comercialización de energía no es, cómo convenzo yo luego a la comunidad que en 2 años, porque además estas areneras deben tener un tiempo, es una caja, deben tener un tiempo, entonces, ¿cómo hago yo después para desmontar algo? Y ese desmonte es uno de los retos, yo creo que más importantes cuando uno está proponiendo areneras regulatorias. Entonces, son muy necesarias, habilitan claramente la transición energética, es necesario, y por lo tanto el ministerio, y aquí una invitación a Juan Carlos que está acá conectado y a la CREC, el ordenamiento debe promover esto porque la necesitamos. Llevamos varios años en atrasos porque mover la regulación es muy difícil. Las areneras son el mejor mecanismo para que podamos agilizar ese paso de la transición energética, pero sí es importante desde quienes proponemos areneras poder tener esos conocimientos claros de cuáles son mis límites, no enredarme con excepciones regulatorias, no enredarme o buscar excepciones financieras y tener muy claros los límites de desmonte de esas propuestas de innovación y de prueba y mecanismos de prueba y de ensayo. Muchísimas gracias, ingeniera Sarmiento, por su maravillosa intervención, en la que se ha resaltado, por supuesto, el potencial de los sandbox regulatorios como instrumentos propios pues, para acelerar la incorporación de medidas de innovación y pues también servir para la mitigación de riesgos, ¿no? Ahí también pues como apuntes muy claros acerca de los retos propios de su incorporación, como por ejemplo el prever que no se utilicen como para eludir el debido cumplimiento regulatorio. Muchísimas gracias. Entonces ahora le damos la palabra al ingeniero Bedoya para que por favor pueda darle la resolución a la pregunta que le voy a consultar. La pregunta es la siguiente. Desde la perspectiva del Ministerio de Minas y Energía, ¿se ha considerado algunas iniciativas para crear esquemas de sandbox regulatorio en el sector minero energético? Esto pues que permitan experimentar con nuevas tecnologías y modelos de negocio. De ser así, ¿cuáles considera que son los principales retos para estructurar esta figura, teniendo en cuenta las particularidades del sector y los objetivos también de la transición energética en el país? David, nuevamente reitero el saludo a toda la audiencia. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien o se escucha mucho ruido de Ahí se fondo? escucha perfecto. Sí, señor, se escucha perfecto. Perfecto. Se escucha. David, bueno, primero celebrar las intervenciones magistrales del doctor Luis Ferney, de Eduardo, nuestro asesor de la comisión, y de la doctora Sarmiento, porque todos de alguna manera hemos estado involucrados, especialmente en los últimos años, en los temas de los sandbox regulatorios y las necesidades claras que ha manifestado cada uno sobre la implementación de los mismos en el esquema de regulación del sector minero energético. Nosotros, incluso desde el inicio de las leyes que presentaba ahora Luis Ferney, el doctor Luis Ferney incluso nos ayudó en la Oficina de Asuntos Regulatorios a desarrollar ese marco normativo que pudiera amparar los proyectos de sandbox regulatorios en el sector minero energético. Parte de ese análisis y que valga este momento para contar en qué han derivado, nos llevó a estructurar un mecanismo vía decreto propio del sector, que era los que mencionaba ahora el doctor Luis Ferney, que sin embargo
creemos que se debiese implementar un propio mecanismo para el sector minero energético. Vimos una necesidad de primero hacer proyectos de sandbox que nos permitieran entender, y ya pues me voy a referir un poco más a la práctica, entender es cómo se llevan a cabo estos mecanismos para el sector. Los proyectos, poco los mencionó Eduardo, estaban asociados a temas de blending de hidrógeno, temas de GLP, que es la intercambiabilidad de cilindros, y en los temas tarifarios horarios. Casi que cada una de las necesidades de estos proyectos se ha venido identificando con base en lo que la misma industria ha ido solicitando. Eh, un tema importante que quisiera yo enfatizar y lo mencionó la doctora Sarmiento y es los sandbox y frente a los retos, es que los sandbox no son mecanismos para desviar o hacerle un bypass a la regulación vigente. Y el mecanismo creo yo que es vital para poder identificar qué es un sandbox regulatorio y qué es el reto en esta materia, es el aspecto de innovación. Y eso lo establece la misma ley a través de la cual se crearon los sandbox regulatorios en Colombia. Y es el aspecto de innovación de esos proyectos. Y si ustedes se fijan, cada uno de esos proyectos que se enumeraron, los que mencionaba también la doctora Sarmiento, tienen dentro ese matiz, y es un matiz de innovación. Y yo me quiero referir propio al que estuvo apalancando nuestro ministerio previo a expedir un marco jurídico propio, propios del sector minero energético. Y es que, dado un brazo que nos abrió el mismo DNP, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP creó un equipo particular para dedicarse al desarrollo de proyectos de sandbox regulatorios en los distintos sectores de las carteras de gobierno, entre esos nosotros como Ministerio de Minas y Energía. Y a raíz de ese proceso que ellos iniciaron, hicimos un estudio, digamos, que nos permitiera determinar si o no estas primeras iniciativas de sandbox pudieran ser apalancadas a través del marco legislativo que había, que existe actualmente. Y con eso arrancamos. Y con eso arrancamos por qué razón. Incluso la doctora Ángela y el doctor Luis Manuel lo mencionaron, y es lo retador que es expedir regulación. A veces se piensa que los cambios en el sector pudieran darse simplemente con cambiar regulación, con cambiar decretos, pero yo les voy a dar estadísticas. Expedir un decreto en el sector minero energético no tarda menos de 4 meses por todos los procesos que tiene que surtirse a la hora de expedir un decreto. Y cuando se han expedido decretos de manera muy rápida es porque han tenido señales de urgencia, señales bueno, señales adicionales de las que trata el código del CEPACA, que le permite a los entes, pues, a las entidades de regulación poder hacer mecanismos un poco más expeditos. Pero les digo, o sea, los proyectos de un decreto de sandbox regulatorio, de eso llevamos en el borrador del proyecto un poco más de un año en esas tareas, y no es que es un poco más. También en materia de flexibilizaciones regulatorias, tú necesitas medir muy bien, y eso es lo que nosotros llamamos los análisis de impactos regulatorios o los análisis de impacto normativo, memorias justificativas, etcétera, de qué es lo que estás cambiando y cómo va a impactar, de qué es lo que estás cambiando en la regulación vigente, por qué lo estás cambiando y qué impactos va a tener. Y resulta que cuando estamos hablando de innovaciones, pues es difícil a veces poder dimensionar qué es lo que se va a cambiar o qué es el impacto de lo que va a tener esos cambios que se proponen. La única solución es tener una especie de sandbox que le permita hacer esas mediciones. Y entonces ahora sí me voy a referir a los retos en particulares del proyecto que estuvo apalancando el Ministerio de Minas y Energía, que es los temas de mediciones horarias para la facturación de energía horaria en una población de usuarios. El proyecto en sí, pues cuando se piensa en ellos, es importante mencionar que estos mecanismos de mediciones horarias ya existen en el mundo. Y lo mencionaba ahorita la doctora Ángela, y es que los temas tarifarios horarios en algún momento existían en el mercado colombiano y existían bajo una figura, pero eso desapareció. ¿Y desapareció por qué? Porque el mecanismo que hay actualmente obedecía a las tecnologías que se han venido apalancando de muchos años atrás, desde la creación del mercado y lo que viene hasta la fecha. Pero cuando ustedes revisan
en implementaciones en distintos sectores eléctricos de otras latitudes, se encontrarán que los usuarios tienen todos los esquemas de respuesta a la demanda, los esquemas de energía transactiva que les permiten a los usuarios cambiar sus patrones de consumo basado en tarifas horarias. Y en eso hay literatura muy amplia, desde esquemas de control directo de carga, lo que llaman el DLC, hasta esquemas basados en precios o lo que llaman incentivos de precios o incentivos de usuario, que lo que hacen finalmente es que un usuario pueda cambiar sus patrones de consumo cuando tiene bajo mente de que la facturación que se le va a realizar va a ser diferente si consume energía en las horas donde la energía es más económica versus si la consume en horarios como el actual, donde los precios de la energía son los más altos en el periodo actual, en los periodos horarios de facturación que son de 24 horas, 30 semanas, y se calcula un promedio plano según las resoluciones vigentes como lo establece la 119 del 2007. Entonces, este proyecto de estambres regulatorios lo vimos que podíamos apalancarnos en ese brazo que nos abrió el DNP para poder implementar unos pilotos de estambres regulatorios. Entramos allí, también entramos con la comisión con la necesidad de blending de hidrógeno, nuevamente aspectos innovadores, tarifas horarias, también innovador para el mercado eléctrico colombiano, los aspectos de intercambiabilidad de cilindros. Llevamos varios años con unos esquemas que incluso fueron definidos por este ministerio, y queremos revisar nuevamente si sobre eso hay que dar el siguiente paso, y es la intercambiabilidad. Entonces, sobre esos elementos, pues la única manera y el gran reto es, como pues, lo mencionó ahorita David, y en respuesta a la pregunta, y es pues la única manera de poder revisar cuáles son los impactos normativos de este tipo de iniciativas es haciendo una experimentación. Entre los retos, además de la innovación y de poder definir, como mencionaba ahora la doctora Sarmiento, y es cómo poder determinar cómo poder ponderar esas expectativas que se generan sobre una población específica, cuando a la hora de determinar estos resultados, y lo mencionaba el doctor Luis Orney, estos esquemas de estambres regulatorios están pensados para periodos de 12 meses, prorrogables por otros 12 meses, de manera tal que estos esquemas, uno, pues no son permanentes. La permanencia se da en la medida que estos proyectos arrojen ciertas señales que le den indicios al regulador de implementar estas medidas. Entonces eso es un reto. El segundo gran reto, diría yo, y es determinar cuáles son esas métricas, y eso tiene que ser elaborado de una manera muy precisa. Y es que esas métricas que se definen a la hora de evaluar si una iniciativa regulatoria tiene un impacto positivo o no para las políticas que se establezcan desde el gobierno, realmente reflejen de manera neutral e imparcial que la medida específicamente si le apunta a una política. La política de nuestro gobierno del cambio ha sido siempre enfocarse en unas políticas que beneficien a los usuarios. Y sobre eso, entonces, hemos sido muy cuidadosos a la hora de definir las políticas. Y me quiero referir nuevamente al proyecto de tarifas horarias. Y fíjense que ha sido una iniciativa del gobierno la reducción de tarifas. Sin embargo, es importante tener en cuenta acá, y es que antes de pensarse esta metodología de reducción de tarifas, un despliegue de los 16 millones de usuarios de este tipo de medidas requiere una inversión amplia, que pueden dar unas métricas de lo que se hicieron en algunos estudios de la CREA hace algunos años, podían costar hasta 40 pesos en una especie de despliegue masivo de 40 pesos por kilovatio hora, un despliegue masivo de infraestructuras de medición inteligente, que es algo que se requiere para este tipo de iniciativas en todos los usuarios del sector. Cuando digo usuarios me refiero a medidores o familias. Entonces, a la hora de implementar estas medidas, pues claramente están de que ese despliegue implica un incremento en las tarifas. Entonces, lo que se busca dentro de este esquema de estambre regulatorio, hasta este punto de poder determinar si las tarifas horarias son benéficas o no para el sistema y para los usuarios, lo que estamos buscando es una métrica muy simple, y es determinar si los patrones de consumo basados en un esquema posible de tarifas horarias se ven modificados en beneficios para los usuarios y para el sistema, que es distinto a la métrica de se redujeron las tarifas.
Y cuando yo me refiero a esto en particular, esto lo pudiéramos resumir en una palabra que se llama eficiencia. Y es una eficiencia en consumos horarios, eficiencia en los usos de la red. Y de pronto me aventuro un poco más a comentar y eso en qué se traduce y es un poco en que eh, los patrones de consumo a nivel nacional, teniendo en cuenta que más casi el 70% de la demanda del país es demanda residencial, los patrones de consumo de demanda siguen un comportamiento en el cual más o menos en estas horas, a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7, hasta las 8 de la noche, se tienen los picos de demanda. Y es porque y eso está casi que apalancado, es por un masivo consumo de electricidad del orden residencial. Pero si esos picos de consumo pudieran de alguna manera trasladarse a consumos a horas donde bueno, y ahí es importante resaltar que en esas horas del pico de demanda, es donde se hace digamos, un uso exhaustivo de la red. Entonces, la red eléctrica hay que prepararla para esos picos de demanda. Pero si de alguna manera pudiéramos reducir esos picos, desplazando esos picos de consumo en distintas horas del día, pensándose un poco que ese 30% del consumo industrial o un poco de que haya un conjunto de población que cambie sus consumos, sus patrones de consumo, basado en tarifas horarias, ese pico de demanda pudiera aplanarse y llevar esos grandes picos de demanda que están concentrados en la punta, pudieran ser desplazados a otras horas valle del día. Y eso entonces implica eficiencia. ¿Eficiencia en qué? Eficiencia en el uso de la red, eficiencia en la programación de recursos energéticos e incluso eficiencia misma en el uso de la energía. Y esas son las métricas. Y eso es un reto. Solo definir eso ha sido un reto y es no verlo desde el punto de vista de la tarifa, a pesar de que hemos actuado, nos hemos jugado todo por hacer una reducción de tarifas, pero todo eso pasa por un uso eficiente del sistema eléctrico en general. Entonces, en este caso, para este Sambos, por ejemplo, una de las métricas es los patrones de consumo en ese sentido. Entonces, en ese sentido, pues para no alargarme mucho, David, y a toda la audiencia, yo sí les quería mencionar que dentro de esos retos, entonces, está definir qué es innovación, determinar un poco, enfocarse en qué expectativas tiene la población objetivo a la hora de implementar un programa que es temporal, y tercero, esas métricas que determinen sí o no, de manera muy clara, neutral y objetiva, que esas métricas determinarán si el programa implementado a través de sus ámbitos regulatorios es o no benéfico para las políticas y para las políticas de gobierno. Entonces es un poco pues como para redondear la respuesta de vida a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos, por su intervención en la que ha compartido, por supuesto, valiosas consideraciones desde la política pública, destacando oportunidades del sandbox regulatorio para representar una innovación verdadera pues, en el sector, así como también la enunciación de retos en cuanto a la articulación institucional, en cuanto al factor de la transitoriedad, que ha sido algo muy enunciado por todos los panelistas, y también, por supuesto, también de la elaboración de métricas de evaluación para iniciativas. Muchas gracias. En este momento quisiera invitar al público, a los asistentes de este conversatorio, para que hagan las preguntas que consideren pertinentes en el chat. Eh, Posterior a una ronda pequeña, breve, de comentarios entre los panelistas, entonces la idea es darle curso a esas cuestiones, unas cuantas cuestiones, unas 5 cuestiones, para efectos pues, de que se resuelvan las dudas del público. Entonces, a continuación, el panelista, la panelista que quiera hacer uso de la palabra, por supuesto, el doctor Luis Fernández, ya veo por acá, la doctora Ángela María también. Entonces, si quieren en ese orden, y pues para que formulen las ideas que consideren pertinentes. Doctor Luis Fernández. ¿Está el micrófono? Ya. Sí, ya. Escuchando muy atentamente en el orden de atrás adelante al doctor Juan Carlos Bedoya, doctora Ángela María y al doctor Eduardo José Maya. Los escuché muy atentamente y yo espero no equivocarme en estas conclusiones. En primer lugar, hay un marco ya, que es una ley y un decreto reglamentario de la ley 2069 del 2020 y el decreto reglamentario 1732 del 2021, que ya se pueden desarrollar estos proyectos dentro del marco del SAMOS. Es decir, claramente se pueden hacer. El tema es quizás
la particularidad que tiene el sector minero energético, ahí donde está el punto. Sí, como bien lo decía ustedes los dos, el doctor Juan Carlos, la doctora Ángela María y el doctor Juan Carlos decían, hay unas particularidades del sector minero energético. En efecto, usted que fue viceministra, usted también jefe de la oficina de regulación y viceministro, saben de que hay unas entidades adscritas y vinculadas que tienen potestades normativas también. Entonces, como los ambos básicamente son para dos cosas en la práctica. Dice el decreto, no la ley, el decreto para exonerar regulación, pero sí dice la ley y dice el decreto también, que es para establecer simplificaciones en los trámites, licencias y permisos. Entonces aquí hay que dividir las cosas y más bien preguntarnos, ¿por qué no se ha podido desarrollar proyectos de Sambos en el sector de minas y energía? Si acaso no tenemos ya un marco regulatorio para desarrollarlo. El doctor Eduardo José Maya nos anunciaba una serie de proyectos que han llegado a la CRED. Entonces, yo me pregunto, y esa es la pregunta que nos pone a pensar si realmente se necesita un decreto o una resolución. Decreto confirma el presidente, resolución confirma el ministro, para poder implementar el SAMBOS. Esa es la pregunta. Esa pregunta se resuelve, claro, de una forma. Entonces la pregunta es, entonces, si acaso la ley esta y el decreto reglamentario general no es suficiente para el sector minero energético, ¿no lo es? Si no lo es, yo pienso, se lo voy a confesar, yo pienso, y por eso cuando estaba aquí la doctora Ángela María, estuve viceministra, tuvimos la oportunidad de compartir estos temas. Esto fue una de las primeras que tomó la iniciativa cuando estaba viceministra de impulsar este proyecto, que el doctor Juan Carlos lo tomó y lo viene impulsando. Yo soy de la idea de que de pronto el decreto reglamentario general no es suficiente para el sector de minas y energía. ¿Sí? No es suficiente. Entonces, pero se podrían desarrollar proyectos con ese marco. Sin embargo, no es suficiente porque de pronto hay que ir un poquito más allá. ¿Qué quiere decir ir más allá? Hoy, si solo tomamos las dos disposiciones que he mencionado, sería solicitud de parte. Cualquier persona puede acudir a los diferentes organismos y pedir involucrarse o que se desarrolle un SAMBOS. ¿Cómo lo tiene que hacer la entidad? Pues la entidad tiene que darle un trámite. Todos los que han solicitado tienen que darle un trámite. Si va a la agencia minera, básicamente sería para tener unos permisos temporales, que es la concesión minera, sería que ser a través de un permiso temporal para exploración. Lo mismo la Agencia Nacional de Hidrocarburos para efectos de un permiso temporal. El problema es que las entidades no lo van a hacer, porque necesitan como esa política pública del ministerio, como ese direccionamiento, como ese alineamiento del ministerio. La CRED, por ejemplo, ya a la CRED, ¿qué le va a pedir? A la CRED no les va a pedir permisos temporales, no tiene la función, tiene la función de regulación. Entonces, la CRED lo que va a hacer es, de acuerdo al decreto general, es una excepción regulatoria. Pero yo diría y yo defendería que si va a haber posibilidades de un decreto posteriormente, pensaría que una de las cosas que hay que clarificar es si se van a emitir proyectos a solicitud de parte o van a ser por convocatoria pública. Esa es una de las cosas que hay que definir. ¿Sí? Lo segundo que hay que definir importante es que si van a haber exoneraciones de regulación, porque se pueden saltar la regulación, o sea, sería un mecanismo para saltar la regulación, o definitivamente más bien lo más sano es establecer una regulación diferencial para proyectos que son diferentes. Definitivamente estos son, como dicen, sujetos regulados diferentes, porque son tecnologías de innovación. Y yo quiero aclarar aquí, es innovación tecnológica, estamos de acuerdo, pero también proyectos que tienen que ver con sostenibilidad y acción climática también. Ahora, si eso es así, se justifica el decreto, ¿sí? Porque es necesario entonces dejar esos lineamientos del ministerio para agencias o entidades como la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Para el caso de la CRED, posiblemente, ¿qué va a hacer la CRED? La CRED, cuando le llega a estos proyectos, ¿qué va a hacer?
sea, ¿qué pasos va a hacer? Cuando diga, aquí llegó un proyecto, ¿le voy a exonerar regulación? ¿O simplemente les voy a decir, bueno, yo cojo los proyectos, entran en un estado de exploración y les voy a dar una regulación diferencial? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos en la práctica también, ¿no? Entonces, yo dejo aquí, pero fundamentalmente el punto es que celebro mucho lo que dice el doctor Juan Carlos, que ya, y también lo que dijo el doctor Eduardo José Vaya, ya hay una gran preocupación y más bien hay una buena intención, por supuesto, de que se puedan desarrollar proyectos ambos en el sector de minas y energía. O sea, yo creo que creo que el sector que sigue en sus proyectos ambos va a ser el sector de minas y energía. Y eso ya es un gran paso, pero pienso que sí hay que definir claramente si lo van a hacer dentro de los marcos actual, que yo pienso que lo pueden hacer. ¿Sí? Es decir, no me cabe duda que se puede hacer. Sí, es decir, si yo les tengo que firmar alguna parte, les firmo, ¿sí? Que se puede hacer. ¿Sí? Pero si hay que ir de pronto a adecuarlo un poquito más, pues entonces ahí sí que se justifica evidentemente lo que usted dejó como proyecto, doctora Ángela, y lo que el doctor Juan Carlos retomó, que es la expedición de un decreto ambos para el sector de minas y energía. Ahí dejo mi intervención. Gracias. Sí, bueno, no sé, David, si puedo retomar aquí en el orden. Por favor, doctora, por favor. No, pues, Luis Ferney, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que lo más importante de estos espacios académicos, que me parece buenísimo que lo hayas convocado, porque se salen un poquito de los contextos, digamos, normales de negociación entre sector privado y público, que esta conversación es mucho más académica y uno puede generar estas discusiones de, bueno, hasta dónde se excede la norma en el término de la excepción regulatoria o no, y las cosas que hemos planteado sobre la mesa. Yo creo que en general es muy importante que desde el gobierno, desde la información, sea clara para por cuál línea nos vamos a ir, para que con la norma que ya está hoy, el decreto que ya está reglamentario, pues uno pudiera decir, perfecto, vamos a cogernos a esa. Sí siento que es muy importante y ojalá que la universidad pueda ser puente de esto, un tema de información, porque uno siempre, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a su par o a su contraparte regulatoria, que en muchos casos pues será el ministerio, será la CRECO, para otros sectores de pronto será la ANM, la ANH, el Servicio Geológico. Y aquí, si uno quiere presentar un sandbox, pues hay una institucionalidad, hay un comité al cual uno presenta las solicitudes que evalúan y es algo que se sale del contexto, pero que realmente es una herramienta que se requiere para la transición energética. Entonces, sea cual sea el camino, yo creo que es importante socializar, brindar información, capacitar a los agentes para que sepan cómo va a ser este tema del sandbox. Hay digamos, unos lineamientos a través de decretos de política pública en promoción de hidrógeno, por ejemplo, o decretos que han mencionado la necesidad de unos establecimientos específicos de sandbox regulatorios que no se han materializado, un poco porque hemos estado pateando el balón, ¿no? De una cancha a otra, de si lo necesitamos, no lo necesitamos, y se nos va pasando el tiempo. Entonces, lo que habilita el sandbox regulatorio, que es agilidad, que es mecanismo para que podamos lograr, pues nos hemos quedado dándonos vueltas en cómo damos el primer paso. Entonces, si esto que nos está mencionando Juan Carlos es, pues creo que es una buena noticia, pero yo la acompañaría con que debería haber información para que uno ya sepa exactamente, listo, el lineamiento de política es, me voy a ir bajo el decreto reglamentario con el 1732 y pues empiezo a capacitarme, empiezo a identificar cómo es el mecanismo de presentar ambos regulatorios, porque seguramente están los que se presentan desde el ente regulador, pero este decreto también habilita a los que son de tercera parte, es decir, cuando uno dice, venga, yo estoy viendo aquí la necesidad de hacer y explorar un sandbox regulatorio y lo plantea y lo presenta para que la comisión lo evalúe. La comisión intersectorial, no la comisión de regulación, la comisión intersectorial del mecanismo de sandbox. Entonces sí creo que es importante para el sector que está jalonando, digamos, más este tema de necesidades de sandbox regulatorias, conocer cuál va a ser ese lineamiento. Se ha generado la expectativa de un decreto, no está, va a ser otro lineamiento que también es súper válido y que ya cuentan con una firma de gran peso, que es la de Luis Ferney, que respalda esa decisión,
pero creo que sí es importante que la industria lo conozca. Es supremamente importante que sepamos claramente cuál va a ser el camino y pues obviamente empezar a presentar las solicitudes de Sandbox para habilitar la transición energética ante esta comisión intersectorial. Muchísimas gracias. Doctora Sarmiento, David. por favor, ingeniero. Bueno, Juan David, Carlos, sí. no, específicamente, y yo quería seguir elaborando un poco sobre los planteamientos que hizo el doctor Luis Ferney y que hace la doctora Sarmiento, y sí, específicamente, sí vemos una necesidad de poder hacer algo particular para el sector, como se planteó inicialmente, y es, el sector minero energético tiene particularidades. Se enumeraron algunas entidades adscritas a este sector, pero que tienen su propia digamos, su propio marco legislativo o marco jurídico, como son las agencias de hidrocarburos o de minería, las mismas que también llegan a la Comisión de Regulación. Entonces, sí, definitivamente, incluso la estructura de cómo las empresas o cómo los y las interesadas deberían seguir un procedimiento para poder acceder a que se les pudiera implementar un sandbox regulatorio con alguna iniciativa de innovación, de temporalidad y todo eso habría que definirlo. Y bueno, yo diría, es que ya está definido. Solo que para efectos de lo que mencionaba ahora el doctor Luis Ferney, nosotros continuamos con el trabajo que había apalancado la doctora Sarmiento y continuamos trabajando sobre ello, pero como todo en lo que mencionaba yo en algún momento, y era la expedición de los decretos, finalmente son retadoras, especialmente cuando se está abriendo el marco legal para habilitar distintas iniciativas que, por favor, trataré de usar los términos más adecuados, pero lo mencionan ahora y no es el sandbox regulatorio un mecanismo para hacerle un bypass a la regulación. Y eso es claro, pero no necesariamente todos los interesados en desarrollar distintas iniciativas lo entienden así. Y eso creo que nos tocó vivirlo, Ángela, y también con el doctor Luis en medio de las distintas charlas y mesas técnicas alrededor de esto, era que cualquier iniciativa que la regulación actual no contemplara, pero que no se enmarcaba dentro de un proyecto de innovación, pues a todos se le veía, esto es un sandbox regulatorio, la salida es un sandbox y definitivamente pues no. Entonces por esa razón yo no podría estar más de acuerdo con la doctora Sarmiento y con el doctor Luis Fernández de que se requiere un marco particular para el sector. Y esperamos que estas experiencias que se están desarrollando con el DNP, el equipo consultor, de pronto no lo mencioné así de manera detallada, es un equipo consultor especializado en desarrollar, es decir, de llevar a cabo un sandbox regulatorio, más el equipo o la dirección de sandbox regulatorios que quedará en el DNP, que es como esta comisión para intersectorial para todos los sandbox regulatorios, pues que a partir de allí podamos elaborar, con estas experiencias, podamos elaborar ese paso a paso de qué debe seguir cada entidad y determinar allí, bueno, y la regulación particular o los lineamientos de política para los ámbitos regulatorios de este sector serán estos. Y creo que está muy adelantado gracias a los aportes pues, del doctor Luis Ferney y el trabajo que ha adelantado también la doctora Sarmiento. Y yo también quisiera pues aprovechar a agradecer en el marco de estos foros académicos, pues que pudiéramos hacer uno siguiente, quizás dentro de el segundo semestre de este año, en aras de poder de pronto hablar un poco de qué resultados se han obtenido de estos ambos regulatorios de los que les hablamos, de qué resultados o qué progreso han venido teniendo en el sector, porque esta no es la primera charla que tenemos en materia de ambos regulatorios a través de estos foros, pero yo sí quisiera sentarme con la audiencia y contarles, bueno, de estos ambos regulatorios, de todo lo que hemos conversado en estas mesas, observen qué particularidades se obtuvieron o hubo en cada uno de estos proyectos. Y a mí me gustaría poder comentar eso con la audiencia, en particular porque de los proyectos de estampos que se mencionaban, de la sustitución de cilindros, el tema de tarifas horarias, el tema de los blending de hidrógeno,
los diferentes matices de innovación, fíjese que están asociados a temas económicos como el tema tarifario o patrones de comportamiento, el tema de blending de hidrógeno, que es básicamente la producción de energéticos, acompañados con hidrocarburos que existen hoy, y el mismo transporte de hidrocarburos, que es la sustitución de los temas de sustitución de cilindros. Entonces, a mí sí me gustaría muchísimo y quisiera, David, poder de entrada invitar a que se haga dentro de estos mismos foros académicos que dan un poco más de libertad a la hora de poder conversar. El segundo semestre poder adelantar una jornada para poder evaluar, bueno, y cómo van estos proyectos. Muchísimas gracias, ingeniero. Por supuesto que sí. Más que anotada la propuesta y de seguro la llevaremos a cabo. Doctor Eduardo José, por favor. Gracias, David. Pues, coincidiendo con lo que manifestó Luis Ferney, digamos que la regulación vigente, la Ley 2069 y el decreto reglamentario 1732, nos permiten trabajar estos pilotos de SAMBOS regulatorios. Digamos, este decreto establece unos pasos que se deben seguir para poder llegar a la operación del SAM, que van desde el inicio del proceso por iniciativa que puede ser bien del regulador o de los privados, la formulación del proyecto, la publicación del proyecto, la consulta pública para recepción de comentarios y ajustes, la convocatoria pública, la publicación de listas de participantes definitivos, la emisión del certificado de operación temporal, hasta la operación del tambo, que como habíamos visto, tiene una operación de 12 meses que puede ser prorrogable por 12 meses más. Inicialmente, con el Ministerio de Minas, con el DNP y con el equipo consultor hemos identificado estos tres proyectos que son iniciales para ver cuál puede culminar en la expedición del sambo regulatorio. Pero no necesariamente estos van a ser los únicos proyectos del sector minas y energía. O sea, pueden surgir otros proyectos bien por parte del regulador o por parte de la de iniciativa privada que pueden empezar a trabajarse para ver si podemos adelantar también otro tipo de SAM regulatorio. Coincidiendo con lo que dijo Ángela con respecto a la socialización de pronto en el sector privado, el Departamento Nacional de Planeación organizó unas mesas tanto para las entidades del orden nacional como para con los gremios y empresas para establecer, socializar la metodología para dar inicio a estos procesos innovadores. De pronto sí es bueno retomar este tipo de iniciativa y realizar otras mesas de trabajo que permitan identificar con los gremios otros tipos de SAMBOS que puedan ver, que se puedan proponer en el sector minero energético. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Eduardo, ¿puedo? Claro que sí, doctor, claro que sí. Sí, doctor Eduardo, en materia de hidrógeno, aquí presentes ahí, con eso pues le damos más bien al público la palabra. Aquí hay presentes personas que están en el sector de hidrógeno y yo creo que hay un decreto que igual, como ya fue mencionado por el doctor Eduardo, pero quisiera preguntarle en cuanto al proyecto de hidrógeno, ¿qué ha pensado sobre los proyectos pilotos la CRED? Bueno, la CREC dentro de su agenda regulatoria para el 2025, que fue aprobada mediante la circular 121 de 2024, estableció dos proyectos en materia de hidrógeno. Uno identificado como el proyecto 45, que es el blending de hidrógeno, y otro que es el identificado, si no estoy mal, el número 69, que es un documento para poder tener una retroalimentación por parte del sector para mirar qué necesita en materia de hidrógeno ser regulado por parte de la CRED. Este documento está publicado al público en general para recibir comentarios por un término de 3 meses, que se publicó en el mes de marzo, debe vencer el próximo mes los 3 meses. Ya hemos recibido observaciones de diferentes sectores, las cuales procederemos a analizar para mirar a ver en materia de hidrógeno qué más podemos entrar a regular o si pueden haber algún tipo de proyectos que requieran de un tipo de regulación tipo SAMBOS.
Digamos, con el blending de hidrógeno, independientemente del trabajo que venimos realizando con el equipo del DNP y con el ministerio, estamos tratando de realizar reuniones con CNO Gas para tener una mayor información respecto el transporte, cómo sería el transporte, cuáles serían las calidades que deben tener el ducto para poder hacer esta mezcla de gas e hidrógeno y poderse transportar. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si haya pregunta del público, doctor Santiago. Perfecto, claro que sí, doctor. Para que los panelistas, quien quiera participar, por supuesto, pueda resolver algunas inquietudes que nos han formulado. La primera de ellas que nos formularon al interno es la siguiente. ¿Cómo se protege al usuario final o al consumidor dentro de un entorno regulatorio flexible como lo es un sandbox? Entonces, cualquiera de los panelistas, quien quiera participar, por favor. El doctor Juan Carlos ya alzó la mano, el doctor Eduardo José también. No sé si quieren en ese orden. Bueno, yo en aras de poderle dar palabra a todos los interesados en formular preguntas al respecto, yo creo que un punto importante, y bueno, voy a ser sucinto en este tema, y es, fíjese que parte de lo que se mencionó ahora dentro pues, de la discusión de cada uno de los panelistas, y era que estos sandbox regulatorios no buscan que la implementación de un cierre financiero para quien lo esté desarrollando. Y eso es una premisa vital en la hora de estos desarrollos, porque aquí lo que se está haciendo es una experimentación de algún aspecto innovador que no lo contempla la regulación, pero eso no implica entonces que lo que se está desarrollando es un proyecto que le permita hacer un cierre financiero. De hecho, en los particulares de temas tarifarios, las inversiones que requieren hacer las empresas propiamente implican cambios de medidores. En algunos casos, dependiendo de la población objetivo, implicarían hacer la implementación de medidores inteligentes que tienen ciertos costos. Pero sobre eso, por ejemplo, en la implementación de estos sandbox se requiere elaborar unos lineamientos de cómo hacer la implementación. Entre esos, el primero es proteger al usuario, y es estos experimentos, estos cambios en particular no deben originarse, no deben derivar en una afectación al usuario. Particularmente acá, en pocas palabras, es que este tipo de implementaciones no derive en que al usuario se le va a hacer un cobro por un medidor que hizo parte de un experimento en materia de tarifas horarias. Entonces eso pues como primera medida. Y entonces, ¿en dónde se controla eso? Por eso es que es importante que esta comisión intersectorial, por ejemplo, que es la que evalúa todas esas implementaciones, da unos lineamientos. Y estas comisiones intersectoriales no trabajan solas, trabajan acompañadas de los entes reguladores. En este caso, por ejemplo, con la comisión se ha venido trabajando, con la comisión, también con el ministerio, precisamente para evitar eso. Entonces, en esos marcos, la prioridad es que este tipo de experimentos no afecte a los usuarios. Y cuando hablamos de afectación, pues me refiero a consecuencias, pues en particular, que pudieran ser indeseables a la hora de implementación de estas medidas. Y un ejemplo pues práctico es es que al usuario que hizo parte de esta población objetivo, pues se le haga un cobro por la implementación o por instalación de un medidor en particular. Y bueno, y sobre eso pues también pudiéramos hablar de otros ejemplos particulares de los que se están implementando. Uno particular también, por ejemplo, en el blending de hidrógeno, que lo pudiera hablar ahorita el asesor Eduardo, y es, hay una diferencia en costos en lo que vale una molécula de hidrógeno versus lo que vale la molécula de gas. Y al hacer estas mezclas o blendings dentro de la red de transporte, pues implicaría que la nueva mezcla tiene un costo diferente. Y en el mismo sentido, por ejemplo, en términos de costos, el proyecto no debería generar afectaciones a los usuarios, porque lo que se busca allí, como lo mencionaba ahorita Eduardo, lo que se busca allí es hacer la revisión técnica de que este tipo de blendings produzcan en los usuarios a la hora de consumo de gas, sea residencial, sea gas para movilidad, lo que llaman el gas natural vehicular comprimido, o para las distintas aplicaciones. eh, Simplemente lo que se busca es validar que técnicamente esa nueva molécula de ese resultado de ese blending produzca los mismos resultados, llamémoslo así, térmicos en los procesos de combustión. Entonces, en general es como, pues, como para
resumir la respuesta y es precisamente cómo blindar o la protección al usuario, cómo blindar que ese tipo de cosas que pudieran afectar al usuario no sucedan, y es precisamente dentro de ese aparato técnico y dentro de esa comisión donde determinan qué lineamientos de la implementación del sandbox se tienen que seguir para evitar que ese tipo de cosas sucedan. Perfecto, mil gracias. Doctor Luis Fernández, ¿quisiera el uso de la palabra? No, no, solamente quería referirme que como se van a desarrollar en una primera fase, entiendo, proyectos pilotos con base en la ley y el decreto reglamentario general, ahí vamos a mirar, ahí se va a explorar precisamente cómo, qué tipo de afectaciones o qué tipo de situaciones se deben tener en cuenta a la hora de mirar esto desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista de los usuarios. Estos proyectos pilotos van a ser un punto de partida muy importante y ahí es de pronto nos puede dar lugar a pensar en algunas mejoras y ahí puede justificarse precisamente una reglamentación particular para el sector de minas y energía. Entonces, así que pues yo, pues me parece muy bien el desarrollo de estos proyectos pilotos y ahí se va a experimentar, precisamente es como es un espacio de experimentación, se va a experimentar exactamente cómo es la aplicación de la regulación, qué impactos, qué barreras hay, qué regulación hay que simplificar, qué regulación hay que flexibilizar y por supuesto todo ahí también se va a pensar, que se va a informar o se va a experimentar también las implicaciones que tiene todo estas innovaciones y de tecnologías y temas de proyectos de cambio climático a la hora de verlo de la perspectiva del usuario, ¿no? Y la competencia. Yo pienso que es todo lo contrario, el mecanismo va a ayudar a ver todo eso. Como lo están haciendo en un proyecto de peer-to-peer, de venta de energía entre usuarios, que ahí se va virando toda esa experimentación. No es un sandbox, pero sí es un proyecto que hemos estado en el externado muy atentos al desarrollo. No es un sandbox, no es un sandbox oficial, pero sí un proyecto interesante. Y ahí nos hemos dado cuenta que se experimenta todo este tipo de situaciones que hay que tenerlo en cuenta a la hora de que estos proyectos puedan tener una regulación como debe ser, que es reconociendo el proyecto innovador, pero también protegiendo a los usuarios y no afectando la competencia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis Fernández. Quisiera formularle la siguiente pregunta para que cualquiera de los ponentes que tenga algún aporte lo pueda realizar. ¿Cómo se evalúa el éxito o fracaso de un sandbox en términos regulatorios y de impacto en el mercado? El No sé ponente, quién. el ponente que quiera hacer uso de la palabra, por favor. David, yo le daría, o sea, para no hacer uso de la palabra así, y si alguien más quisiera, yo simplemente voy a hacer una acotación y es, yo lo mencionaba ahorita, el tema de las métricas, y esas métricas tienen que ser hilando muy fino, esas métricas tienen que ser definidas. Independientemente, yo quisiera pues de pronto darle un matiz distinto al tema de éxito o fracaso de un sandbox. El simple hecho de implementar el sandbox ya de por sí es un éxito que permite determinar si la medida es o no es viable. Eso es de por sí todo, el simple hecho de poder implementar el sandbox ya de por sí es un éxito. Entonces quería pues como mencionar esos dos temas antes de hacer la palabra a los demás panelistas. Sí, David, Ya, coincidiendo dale. con Juan Carlos, o sea, que saquemos el primer sambo regulatorio del sector minero energético, yo creo que es el principal éxito que podemos apuntar. Ya cómo se va a medir, es muy importante tener unos indicadores claros para poder medir los impactos que se proyectan con la expedición de este sandbox, pero yo creo que el logro es poderlo sacar adelante y poder expedir el primer proyecto de sandbox. Yo creo que esa pregunta es muy importante
Y una de las cosas que uno se debe formular es si, y voy a reiterar algo que mencioné, pero que lo dijo Juan Carlos, y que a veces está asociado al éxito o un fracaso de un sandbox. Es que si yo estoy esperando que un negocio se viabilice a través de un sandbox, entonces obviamente cuando al final la respuesta del sandbox es que ese mix, esa mezcla, esa implementación, esa innovación no genera los resultados esperados o no es el mecanismo regulatorio el idóneo, y entonces perdí una inversión, es porque yo estaba asociando mi inversión a una excepción regulatoria. Y eso no es un sandbox. Un sandbox es identificar una innovación que pueda traer beneficios, no es un cierre financiero. Entonces, creo que muchas veces se pregunta se hace esa pregunta sobre los sandbox, es porque uno está pensando es que yo necesito eso para un habilitador. Y si ese es el mecanismo, yo tengo que buscar es una ley para una excepción tributaria o tengo que buscar otras herramientas, pero no el sandbox. El sandbox tiene que resolverse en periodos cortos de tiempo. Fíjense que está, de hecho, establecido 12 meses, en otros países lo hacen 2 años, se hizo una excepción para hidrógeno y se dijo se podría hacer un poco más amplio, pero es precisamente por eso, porque es que yo no estoy haciendo un cierre financiero, si un cierre financiero de un proyecto no lo determino en 2 años en una prueba, por supuesto que no. Entonces, creo que esa pregunta muchas veces está digamos, direccionada es porque se tiene esa concepción, es de una inversión, esto no es una inversión. Un sandbox no es para cerrar una inversión. Y yo coincido con lo que dice Juan Carlos y lo que dijo Eduardo José. El sandbox para mí no es que fracase, es que yo identifico que la medida no debe ser algo así, pero no fracasa. Eso, de hecho, como lo dije al principio, me está minimizando un riesgo de una implementación que se hubiera salido costosa en el largo plazo. Entonces, en ningún momento, de hecho, para mí es maravilloso, lo voy a mencionar muy entre paréntesis, porque en Colombia uno tiene muchas entidades de control encima, entonces que uno, y desde el regulador uno lo ve, si uno hace una regulación y efectivamente no sale la norma como uno pensaba, pues en vez de poder decir, listo, aprendimos y vamos a hacer un ajuste a la norma, se le vienen todas las sillas encima. Entonces el sandbox es la mejor manera de uno poder argumentar cómo hace esa experimentación sin tener esos riesgos de las IAs encima. Entonces, en ningún momento va a fracasar. Me estoy evitando un riesgo a futuro si es que la medida o el sandbox arroja que no se deben hacer cambios regulatorios, no es, digamos, la mejor forma de innovación, de penetración en el sector, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es por ese lado que se debe mirar. Para mí no existe o sea, un sandbox, pues bien, como le dijo Juan Carlos, con una métrica muy bien hecha, en ningún momento va a fracasar. Voy a mostrar es que no es el camino, pero eso para mí no es un fracaso. Perfecto, mil gracias por sus aportes. Muy clara la respuesta a la pregunta, muy ilustrativa las respuestas. Vamos a atender dos preguntas finalmente que nos hacen aquí por el chat general y cerraríamos entonces el conversatorio por cuestiones de tiempo. Sin lugar a dudas, pues las otras preguntas que nos hayan formulado también al interno serán recogidas y seguramente se las enviaremos pues a los panelistas y de seguro serán objeto de discusión en un próximo conversatorio, ¿no? Entonces, la primera de ellas es de María Cristina Higuera. Ella nos pregunta, desde la premisa de que lo que no se mide no se puede evaluar, quisiera preguntarle al ministerio si saben con certeza cuántos proyectos existen implementados realmente bajo la regulación de Sandbox. Y lo segundo, el impacto de la regla de temporalidad frente a los proyectos exitosos. Entonces, si gusta el ingeniero Juan Carlos, dado que preguntaron específicamente con relación al ministerio, sin embargo, por supuesto, si alguno de los panelistas también quiere hacer algún aporte, está muy bienvenido. No, creo que no está. Tienes que, de pronto no sé si la doctora Ángela o José, Eduardo José puede decir algo. Yo no sé, digamos, no estoy Ah, al tanto, no tengo conocimiento de un proyecto. Sé que hay cosas que se han hecho experimentales, pero no están bajo el decreto de reglamentación de Sandbox, es decir, no se ha hecho la convocatoria,
no tiene el marco establecido de regulación, es decir, ese proceso, digamos, no se ha establecido para lo que todos los parámetros y todos los hitos que se deben cumplir de publicación, de determinación, de etcétera, etcétera. Pero no estoy 100% segura. Claro, se han hecho pilotos, entonces ahí de pronto ahí se cruza, a veces uno dice, pero estos son pilotos, son, digamos, elementos que se han podido avanzar para identificar. Todos sabemos que ya hay algunas, por ejemplo, mix de blending que se están haciendo, pero no ha habido digamos, una estructuración en el marco del decreto reglamentario de la ley 2069. Entonces, yo pensaría que no hay ninguno bajo ese marco, que si hay pilotos, sí, pero no sandbox bajo el marco del decreto 1732. Perfecto, muy claro, Pero muy claro, muy claro. no sé, es lo que he visto, pues, de seguimiento regulatorio, pero no me atrevería a confirmarlo. Claro que sí, muy útil, doctora Sarmiento, muchísimas gracias por la respuesta. Finalizamos con la última pregunta, que la hace Noel Cardoso, para cualquiera de los panelistas que esté interesado en responderla. Él nos pregunta, ¿sería viable mediante sandbox regulatorio el estudiar medidas de implementación de pequeñas centrales de energía nuclear? Yo me atrevería a dar una respuesta y yo diría que no. No así como está planteada la pregunta. Pues porque en el mundo ya están probadas las centrales, ya sabemos qué es. Ahora sí, lo que yo necesito identificar es, por ejemplo, cómo voy a hacer la operación dinámica con integración con renovables y, o sea, tengo que identificar cuál es el elemento de innovación que hay detrás. De hecho, que no se haga hecho acá no quiere decir que sea un elemento de innovación. Y pues así como está planteada la pregunta, no. Ahora sí yo tengo que mirar cómo se integra en el mercado, cómo voy a viabilizar digamos, una inversión de este estilo, en una regla de cargo con confiabilidad, una cosa de este estilo. Uno tendría que empezar a mirar, bueno, podríamos mirar de pronto si cabría un sandbox. Pero si nuevamente ese es el mecanismo en el cual se habilita financieramente que la nuclear esté, pues no, porque claramente pues para saber si esto funcionó o no funcionó, necesitar un tiempo más largo y no es el mecanismo. Entonces depende qué es lo que quiera probar. Si quiero probar que sí se pueden implementar, yo en principio diría que no, pero no sé qué dicen los demás que han visto el tema. Pena que David ahorita había tenido un problema en la señal y quería pues como unirme ya en el árbol de esta pregunta y simplemente mencionarlo de la siguiente manera. Fíjense que los sandbox regulatorios tienen una temporalidad, se mencionó, ahora lo mencionaba el doctor Luis Fernández, y yo elaboré un poco al respecto y era una temporalidad de 12 meses, prorrogable otros 12 meses. ¿Saben cuánto se demora la implementación en un país donde nunca ha habido producción de nucleoelectricidad a través de, lo voy a acotar así como lo hablan acá, estas pequeñas centrales de energía nuclear que los llaman las SMP, que se me escapa la sigla de este tipo de recursos, los Small Nuclear Reactors, eh, no tarda menos de 12 años, desde que se hace la iniciativa hasta que se puede hacer un primer despliegue. Incluso el ejemplo es el país vecino en Ecuador, donde hace poco, desde el Ministerio de Energía y a través de la presidencia, se firmó el primer acuerdo o el primer pues, entendimiento, un memorando de entendimiento con la Organización Internacional de Energía Atómica, solo para empezar a explorar este tipo de iniciativas. Y eso es un proyecto que de largo plazo, porque no enmarca dentro de la temporalidad de un año, prorrogarle otro año. Perfecto, muy claro con relación a esa parte de la temporalidad frente a la pregunta que nos estaba haciendo María Cristina. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, los panelistas, por su tiempo, por compartirnos de su experticia, de sus conocimientos. Asimismo, también muchas gracias en nombre del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externada de Colombia y del Centro de Pensamiento de la Regulación con Regulación
por asistir a este conversatorio, perdón. Estaremos seguramente convocando nuevos eventos de mucho interés, muy interesantes, que seguro les podrían pues, atraer para que puedan participar, para que estemos conectados frente a un diálogo activo en el sector minero energético. Doctor Luis Ferney, creo que quería hacer una última precisión. Sí. Claro que sí. Sí, no, pues en primer lugar agradecer a la doctora Ángela María Sarmiento por su intervención, al doctor Juan Carlos Bedoya, al doctor Eduardo, por su intervención, sus magníficas intervenciones. Creo que estas intervenciones clarificaron, ¿no? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos hoy? Pero lo más importante es que creo que vamos a estar haciendo mucho más de este tipo de eventos en el segundo semestre. Eso es lo que estoy viendo, porque yo creo que ya llegó la hora de los ambos en el sector minero energético. Ya llegó. Entonces, más bien aplaudimos eso. Y entonces me parece estupendo y bueno, nos veremos entonces en una próxima oportunidad o eventos que podamos desarrollar. Muchas gracias a todos. Maravilloso, por supuesto que sí. Muchas gracias a todos, gracias a los Gracias A todas y Muchas todos. gracias, hasta luego. Un gusto.